hace difícil y a veces protestamos, pero Señor, yo no quiero protestar en nada, sino digo gracias. Gracias por mis hermanos de Otamendi, Señor, los hermanos que están allí, la familia, los nuevos que aparecieron y los que van a aparecer. Gracias por los hermanos de ahí de San Luis, Señor. Señor, ellos emprenden un desafío contigo, Espíritu Santo. Y también gracias por su Juan Sebastián y su novia que vino, pero yo también quiero honrarlos a ellos, porque no pusieron excusa ni problema, sino que vinieron a servirte. Y hay otros, Señor, que están aquí, que también trabajan, Señor, y quizá aunque no los nombre, tú sabes que su corazón está ardiendo en este momento, porque cada cosa que hacemos bajo tu directiva, Señor, trae grandes bendiciones. Señor, gracias porque este es el momento más importante donde tu presencia se hace manifiesta entre nosotros. Señor, te pido que tú nos hables, que tú nos guíes, Señor, y que todo lo que salga, Señor, en este lugar sea para gloria tuya, Señor. Y que todos los que vengan aquí a este lugar encuentren que este es el refugio de Dios, el nombre original de este lugar. El refugio de Dios que vinieron muchas personas heridas y muchos que estaban desconsolados y muchos que estaban tristes y fueron transformados y fueron cambiados, y de aquí salieron muchos que hoy están sirviendo, Señor, con la obra que tú le pusiste. Gracias, Señor, porque en estos 23 años hemos visto tu gloria y hemos visto de gloria en gloria la presencia del Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. No me doy cuenta, sí, Gabriel, vení, no, vos sabés que yo no estaba seguro. Yo vi que, yo quería saludarlo, sí, por favor, pero no estaba seguro si eras vos, por eso no me atreví, digo, por ahí meto la pata. No, tenés más pelo. Si ustedes supieran cómo canta este señor, es una voz privilegiada, sí. Qué gusto verte, Gabriel, ¿sí? ¿Quieres saludar? Dale. Buenas noches. No sé quiénes me conocen, pero bueno, cuando vi en el celular de Ernesto que hoy festejaban el cumpleaños y el aniversario, dije, tengo que ir. Estaba pintando en mi casa, estaba haciendo cosas en mi casa y dije, bueno, no, tengo que ir. Llegué tarde porque vengo de lejos, pero aparte tuve que llevar a mi mujer al gimnasio y llegué rápido, me bañé, me cambié y me vine para acá. Hacía un montón que no venía para acá. A Ernesto lo conozco hace un montón de años cuando te reconocieron como pastor de comunidad en el Colegio Word. Mirá qué viejo que soy, más viejo que vos. Ahí reconocieron un par de pastores y con un par de hermanos cantamos unas canciones. Ya ni me acuerdo cuáles eran. Pero sentado allá, en el medio de la alabanza y la adoración, y después cuando escuchaba acá al pastor que decía que tenemos que estar en una batalla y que vamos a salir heridos, una vez escuché a un pastor que decía que el reino de Dios es como el arca de Noé. Hagámonos la imagen de estar en el arca de Noé, rodeado de animales de todo tipo, aullidos, mal olor, olor a pis, olor a heces, olor a todo encerrado, siempre las mismas personas, pero afuera se está peor. Pase lo que pase, afuera se está peor. Y tenemos que seguir adelante. Y espero que el año que viene esto esté más lleno, y el otro esté más lleno, y el otro ya tenga que alquilar un local. ¿Por qué? Porque el tiempo se acorta. Ya el tiempo, estamos en los últimos tiempos,
y en cualquier momento vuelve el Señor. Amén. ¿Y si viniera esta noche? ¿Y si viniera esta noche? ¿A cuántos nos faltó predicarle? ¿A cuántos amigos, hermanos, conocidos, parientes nos faltó hablarle? ¿Cuántos se quedarían contentos si el rapto fuera esta noche? ¿Amén? Yo subiría contento, no me quedaría contento, ¿eh? Yo subiría contento, me iría contento con él. Pero todavía el Señor nos da un día más, y un día más, y un día más, y tenemos que aprovecharlo. Muchas gracias. Gloria a Dios. De lejos yo no distinguía bien, porque yo de lejos ya no tengo amigos. Son todos cercanos, así que no por eso quise decir, no te descubría del todo y por eso no me atreví. Pero bueno, vamos a entrar al mensaje de hoy. Y yo en estos días estaba en el Espíritu orando al Señor y el Señor me dio una palabra. Yo tenía una palabra para el mensaje del domingo, que es mañana, pero el Señor me hizo una fracción de un versículo que está en Romanos 13. No lo busque porque dice: al que honra, honra. Y yo sé que los hermanos de Otamendi, los hermanos de San Luis, el hermano que vino también de Tranquilaugue, ¿no? De Bogotá, ¿no? Ellas de Tranquilaugue, algo así, algo me chiflaron. Ah, sí. Ah, de Bogotá, sí. Ah, Peguajó, están por ahí nomás, son 50, 60 kilómetros, así que están por esa zona. Gabriel y muchos de los que estamos acá me honran a mí, pero yo en realidad quisiera que nuestra honra sea al Señor. Y estuve analizando esta palabra, porque el Señor me despertó de madrugada y me sonaba una voz fuerte diciendo: al que honra, honra. Y quisimos que nuestros hermanos que están bastante lejos estén con nosotros esta vez. Estoy seguro que van a seguir viniendo más veces. Y algunos de ustedes también irán a Otamendi o a San Luis para honrar, porque la verdad es que la obra de Dios necesita hombres y mujeres que honren la obra de Dios. Entonces me puse a estudiar un poco la palabra de Dios acerca de esto. Y la palabra honra tiene un significado tan profundo, especialmente cuando hablamos de parte de Dios. A veces nosotros nos honramos hablando bien. Mira cómo me honra, mira qué lindo que me dicen cosas lindas. Son mimos, pareciera, ¿no? Pero en realidad es algo más que eso, es algo pesado. Dice la Biblia que honra, según cuando honramos a Dios, es una atmósfera pesada. No es cualquier cosa. Honrar a Dios requiere muchas cosas que van acompañadas a nuestra propia fe. Yo tengo algunos versículos señalados que habla acerca de la honra de Dios y voy a leer uno en 1 Samuel capítulo 2:30 y dice así: 1 Samuel capítulo 2 y el versículo 30: por tanto dice Jehová, Dios de Israel, en verdad yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarían delante de mí para siempre. Pero ahora dice Jehová, de ninguna manera yo honraré a los que no me honran, yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos por poco. Y aquí está diciendo esta parte de la palabra de Dios. Ustedes recuerden que había un sacerdote en ese entonces que se llamaba Elí y tenía hijos, Ofni y Fines, dos hijos que eran bastante malvados. El gran problema de ese sacerdote era que honró más a sus hijos que a Dios. ¿Qué significa? A veces buscamos tener ciertos privilegios aún por ser una familia o por ser un amigo y no ponemos por primero al Señor. A causa de eso, cuando conocemos la historia, nos damos cuenta por qué Dios retiró su bendición, su mano del pueblo de Israel en ese momento. Y podemos decir, los hijos de Elí eran realmente
un desastre. Pero lo peor de todo es que Elí, en vez de honrar a Dios, honró a sus hijos. Y a causa de eso, dice la palabra de Dios, el profeta Samuel dice: no voy a honrar a aquellos que no honran a Dios. Es una palabra seria. ¿De qué manera nosotros podemos honrar a Dios? Y hay de varias formas. Honramos a Dios cuando separamos tiempo para estar con Él. Es una de las causas. David decía algo así en el Salmo 27. Dice, David le buscaba desde temprano la presencia de Dios. David anhelaba estar en la casa de Dios. Y eso significaba que David había puesto por primera cosa honrarlo en el tiempo. A veces nosotros no tenemos tiempo para Dios. Y aunque parezca mentira, no lo estamos honrando. A veces era mejor escuchar o ver un partido de fútbol antes de estar un momento en la presencia de Dios. A veces tenemos cosas que nos parecen más importantes que estar con Dios. Y de la mejor manera que podemos honrar a Dios, una de ellas es honrándolo en el tiempo. También David dijo algo así. David lo honró con sus talentos. Saben que David era músico, ¿no? Seguramente mucho mejor que yo porque era un compositor aparte. No sé cómo cantaría, si cantaría como Gaby. Estoy seguro que por ahí andaba, ¿no? O como las chicas. Pero David decidió honrar a Dios no solamente con el tiempo, sino también con sus talentos. La música, las canciones, el trabajo, es un talento, es algo que uno lo hace porque estudia para hacerlo bien, para darle excelencia, y uno puede honrar a Dios también con los talentos. Y también, en tercer punto, algo que por ahí a alguno le va a incomodar también, dice la palabra de Dios que tenemos que honrarles con nuestros bienes, con nuestros tesoros, darle prioridad a Dios. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? Ellos quisieron disimular algo que escondían en su corazón. Días atrás yo hablé un poco de este tema. Y si bien ellos se habían puesto de acuerdo, tanto Ananías como Zafira, en mentir en una propiedad que iban a darle un dinero de esa propiedad que vendían y ofrecerle al Señor. Pero lo primero que hicieron, vamos a decir que le estamos dando todo, pero le vamos a dar menos. ¿Qué te parece? Se pusieron de acuerdo. Y cuando ustedes analizan claramente, Ananías y Zafira fueron a mentirle al apóstol, al profeta, al hombre de Dios. Ellos no sabían que el apóstol, el profeta, era un enviado de Dios, era representante de Dios en ese momento. Ellos quizás pensaban, como muchas veces puede pasar, que puedan mentirle al pastor, ¿no es cierto? Eso fue lo que pasó ahí. La diferencia, no digo con nuestros hermanos, sino que con muchos hermanos que no se van a dar cuenta si lo están mintiendo. Pero el Espíritu Santo de Dios le hace hablar al apóstol Pedro y le hace levantar juicio por la mentira. Usted sabe que la mentira fue el problema, no lo que le iba a dar. A veces decimos, es una mentira y nada más. Y bueno, ¿quién se va a enterar si nadie me vio? Y aquí Ananías y Zafira se habían puesto de acuerdo para mentirle al apóstol Pedro acerca de un dinero que estaban ofrendando a Dios. Yo no sé si alguna vez te pasó que decías, yo le estoy dando el diezmo del Señor y le estás mintiendo. Y yo digo, ojalá que entienda que no es a mí, es al Señor a quien le mientes. La ofrenda pasa lo mismo. Y otras cosas. Hoy no pude ir, se me complicó, está de moda decir se me complicó. Y es mentira, te quedaste por ahí perdiendo tiempo y tu llamado estaba que tenías que estar en la reunión y servir al Señor. Pero usaste una excusa mentirosa, decir se me complicó.
Y muchas veces cuando dijiste algo así, tuviste después la sorpresa que algo sucedió, bueno o malo, más malo que bueno. Entonces Ananías y Zafira estaban de acuerdo en mentirle al apóstol Pedro. Pero el apóstol le dice a Ananías, ¿por qué mientes? Porque al Espíritu Santo de Dios has mentido. Y cayó muerto. Es más, él le había dicho, si no querías darle nada, no le des nada, pero no mientas. La mentira, no era la plata, el dinero, sino mentir, ponerte de acuerdo a mentir. A veces decimos, no, porque pasó porque le dijo que le daba todo el dinero y tenía que haberle dado todo. No, ahí el apóstol decía, si no quería darle nada, no le des nada. No era una cuestión de obligación. Acá el problema era mentir, mentir. A veces decimos, yo le estoy mintiendo, total no se va a dar cuenta. En realidad sí, Dios está ahí detrás de ese ungido y es a Dios a quien le mentía. Entonces aquí veo que a veces no honramos con lo que le decimos al Señor, con lo que le damos. Y Dios dice que debemos honrarle también con nuestros tesoros. Acá yo tengo anotado algunos versículos, pero yo quiero ir un poquito más rápido porque mañana vamos a tener un tiempo más. Mañana es el verdadero aniversario, hoy estamos haciendo la previa y creo que es bueno porque hoy estamos hablando de honra, ¿sí? También podemos honrar a Dios con nuestra ropa. Acá voy a incomodar a algunos. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos venir al templo a adorar a Dios de una manera incómoda. La ropa, y no estoy hablando de la calidad de la ropa, sino decir, venir vestido de una manera sensual, venir vestido de una manera que no es acorde a una persona que se presenta ante Dios. Yo recuerdo que cuando yo era chico, mi madre se arrodillaba al lado de la cama, estaba sola, y a mí me llamaba la atención de que ella se cubría todo el cuerpo para orar. No había nadie. Yo pasaba, pero ella me decía, Dios está acá y Dios me ve como estoy. Y yo no sé cómo sos vos en tu casa o a veces en la iglesia, ¿no? Tenemos que honrar a Dios con nuestras ropas. No estoy hablando de calidad de ropa, ni siquiera estoy hablando de una moda de ropa, sino estoy diciendo, cuidado, algo que a veces es extravagante o sale de la mirada santa. Usted sabe que aquí en la congregación hay hombres y hay mujeres, y a veces, y no solamente aquí, en todas las congregaciones cristianas, yo veo hombres y mujeres, y a veces hay mujeres que se visten muy provocativas, y hay hombres también que se visten provocativos. Y entonces entiendo que a veces, cuando hablamos de honrar a Dios con nuestra ropa, tenemos que mostrar que somos hijos de Dios, que no es que seguimos una moda que el mundo pueda juzgar, este no puede ser cristiano por la forma como se viste. Sí, a veces pasa que la moda es la forma en la cual a veces deshonra a Dios también. Y nosotros tenemos que honrar a Dios, tenemos que ser diferentes. No digo que nos vistamos con la moda de hace 10, 20 o 30 años atrás. Podemos vestirnos a moda, pero decorosamente. Amén. También podemos honrar a Dios con tu templo. No estoy hablando del salón, sino con tu cuerpo. El Señor pide que nosotros cuidemos nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que hacemos con nuestro cuerpo que no rendimos cuenta a Dios. Hay cosas que están mal. A veces no pasa solamente por la comida. Vivimos en una vida muy vertiginosa, sin contar de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Ustedes saben que es el templo del Espíritu Santo o no? Dice en 1 Corintios 6, 19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? A ver,
no quiero que la gente malinterprete. Tu cuerpo no es tuyo. Lo que tiene tu cuerpo adentro tuyo es tu alma, que es la que va a ser juzgada por las decisiones que haces, por la vida que llevas. Recién cuando Gabriel hablaba acerca de la venida del Señor, cada vez que escucho la venida del Señor tiemblo, porque es una luz de alerta. ¿Está mi cuerpo en sintonía a la santidad que Dios me exige? La palabra santidad no significa vestirse de una forma. La palabra santidad significa apartarse. Y ayer escuchaba de alguien que decía, y consagrarse. Que mi cuerpo esté consagrado para servir a Dios. Como templo. El del templo de Dios todo era consagrado, no se podía usar para otra cosa. Aquí mis hermanos decían, escuchar un teclado o un instrumento que no se usa para tocar para el mundo, sino está consagrado para servir a Dios, para cantarle a Dios, para adorar a Dios. Así es mi cuerpo. Si yo interpreto lo que significa ser consagrado, entonces me cuidaría lo que como, tendría mi descanso necesario, pero por sobre todo no lo utilizaría para hacer cosas extravagantes, especialmente sabiendo que el que está dentro mío es el Espíritu Santo. ¿No sabéis que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que tu cuerpo, dice acá, no es tuyo, es de Él? ¿Sabe cuántas personas escuché que se quiso quitar la vida? Y eso significa que no está respetando al cuerpo y mucho menos a Dios. Porque ni siquiera el cuerpo es de Él. Tu cuerpo no te pertenece, por eso Dios hace milagros. Pero si vos crees que es tuyo, Dios dice, bueno, arréglatelas. Así de simple. Y tenemos que honrar a Dios con el templo, con el cuerpo, sabiendo que mi cuerpo es el vehículo de la presencia de Dios. Si mañana Dios me dice, tenés que ir a predicar a tal lugar, Dios va a mover la atmósfera, va a mover el cielo, abrir el cielo y va a hacer que todo haga que yo pueda llegar a ese lugar, pero no por mí, sino por Él que habita en mí. Amén. Yo tendría que quedarme hablando de esto porque es muy fuerte. Porque muchas veces el cuerpo, si Dios no habita adentro, de acuerdo a quien habita, actúa. Lo llenamos de piercing, tatuajes, cometemos adulterio, fornicación, hacemos cosas desagradables, tomamos drogas, alcohol, fumamos. Porque el que está adentro no es el Espíritu Santo. Pero si vos estás con Dios y Dios está en ti, repito el versículo del capítulo 17 de Juan, quiero que ellos sean uno como yo soy uno en ti, tú en mí y yo en ti. Eso que dijo Jesús es la clave de entender que Jesús, aún estando en un cuerpo, ese cuerpo era el vehículo para que Dios pudiera desplazarse. El Señor Jesús usó el cuerpo como templo de Dios mismo, porque Dios estaba en Él. La Biblia dice que en Él estaba la vida. No es que tenía vida, sino estaba la vida, estaba la esencia de Dios en Él. Cuando nosotros tenemos a Cristo, su presencia está en nosotros, así como en Cristo, porque tenemos el Espíritu Santo. A diferencia del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo sopló sobre toda carne. Y aquellos que recibieron a Jesucristo, aquellos fueron llamados y fueron elegidos y recibieron la presencia de Dios de tal manera que ya no vivo yo, dice Pablo, sino vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo, lo vivo en la fe, no en la carne. En la fe, mi cuerpo está juntamente crucificado con Él. Entonces tengo que pensar que mi cuerpo es el templo de Dios. Y si templo de Dios, ya no soy yo el que maneja el cuerpo, sino Dios. Muchas veces no suceden los milagros porque no habita el Espíritu adentro de ese cuerpo. Y muchas veces
somos tan egoístas que aunque habitara, no lo dejamos a Él actuar como debiera actuar en nuestro ser. El Espíritu Santo quiere actuar en tu cuerpo. Hemos hablado muchas veces en mensajes acerca del cuerpo. Y también dice la palabra de Dios que podemos honrar a Dios a través de las tentaciones, ¿no es cierto? Somos tentados, dice la palabra, y es tan fácil caer en el pecado, ¿no es cierto? Pero cuando honras a Dios sabes que no te vas a dar ningún tipo de permitidos, porque a veces el diablo te dice, bueno, un permitido no es nada. Una canita al aire, dice el dicho. ¿Quién me quita lo bailado?, dice el otro. Pero cuando uno hace esos permitidos en la tentación, entra a una atmósfera llamada condenación. Porque el pecado te condena. Y hasta que no vienes arrepentido al Señor y lo confiesas, el pecado te va a abrumar, te va a perturbar, el pecado lo vas a tener siempre ahí. Si no lo confiesas, ese pecado va a seguir actuando en tus ojos, en tu mente. El rey David decía en el Salmo 51, cuando él habla de arrepentimiento, limpia mi corazón con hisopo, dice, no quite de mí tu Santo Espíritu, porque mi pecado siempre está delante de mí, dice. Una persona que es tentada sabe que va a caer en un problema si se da el permitido. Pero a veces somos tan tontos que aceptamos las propuestas indecentes de Satanás. Pero podemos honrar a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2:22 dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Buenísimo. ¿Cómo honramos en la tentación a Dios? Huyendo. ¿No es cierto? A veces tenemos ese problema del doble sentido, ¿no es cierto? A veces estamos hablando y tenemos doble sentido a las cosas. A veces decimos cosas sabiendo que pareciera que todo bien, pero estamos teniendo malas intenciones. Satanás nos tienta con mentiras que son contra nosotros mismos, porque la palabra de Dios dice algo así. No os engañéis. ¿Qué dice? Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre siembra se va a secar en la sequía. ¿Amén? No dice eso. Todo lo que el hombre siembra, recogerá. A mí esto me asusta mucho porque sabe cuando dice todo, no significa que a Dios se le va a pasar algo por alto. Y es ahí donde nosotros tenemos que meditar que cada vez que tenemos una tentación decimos, no me puedo permitir caer, así sea más tonto, porque voy a recoger condenación por el pecado. Y por último voy a decir, podemos honrar a Dios en el tabernáculo, en el lugar de adoración. Compartía con un hermano que Dios busca un lugar, un momento, una posición para encontrarse contigo. El tabernáculo es el lugar de encuentro con Dios. Yo sé que estoy hablando de algo que parece muy místico, pero no es místico. Es lo mínimo que Dios espera de nosotros para tener un éxito. Hay algo que yo quiero decirles con respecto a esto y tiene que ver con que cuando Dios te está llamando, te está insinuando que te necesita. Así como vos necesitas a Dios, Dios también te necesita. Cuando logras estar en su morada, en su lugar de adoración, de oración, de tiempo, no te apartes por el tiempo los apuros que tenés.
No te separes de esa conversación con Dios porque estás apurado para llegar a algún lugar. Dios lo que va a esperar de vos es que tengas un lugar donde puedas hablar con Él y que nadie te corte tu conversación con Él. En ese lugar que es un tabernáculo, un lugar que es espiritualmente para Él. Dios quiere un tiempo, quiere un lugar y quiere una posición. No todos adoran o oran a Dios de rodillas, otros tirados al piso, otros parados o como sea, no importa. Pero sí importa que cuando vos encontraste la forma en la cual percibiste la palabra, la voz de Dios, o empezás a tener una visión en el Espíritu, ese lugar, en ese momento, en esa ocasión, eso es lo que tenés que seguir. Y no separarte de eso. Y no permitas que nadie te quite ese favor que Dios te está otorgando de que puedas hablar con Él. Cuando estás en ese momento, en ese lugar, cerrad si podés con llave la puerta para que nadie te moleste. Le estás honrando a Él. Honrar significa que le prestes atención. Honrar significa todo lo que dijimos antes más esto, estar para Él. Si no estás para Él, entonces no estás para nada. No llegaste y no vas a lograr nada. El mensaje de Dios es profundamente indicado para aquellos que escuchan la voz de Dios. La voz de Dios se hace fuerte en las personas que tienen un lugar específico para Dios. Hace muchos años atrás yo había encontrado un lugar X y me apartaba para ir a hablar con Dios porque sabía que ahí Dios me iba a hablar. Después surgió que no se podía hacer más en ese lugar porque estaba en una distancia y un lugar que empezó a ser invadido por otra gente. Y por un tiempo Dios quería hablarme y me tenía que ir a bañar, porque me hablaba mientras me duchaba. Y de hecho es que muchas veces me ha pasado. Estaba bajo la ducha, no sé cómo le dicen en Bogotá, ¿así ducha? También en tu Bogotá es lo mismo, sí, es lo mismo. Porque acá tenemos 2 traductores ahora. Y yo les puedo asegurar que a mí Dios me hablaba bajo la ducha. Y había otros que me decían, a mí yo encontré un arbolito por allá escondido, pero nadie me molesta, ni lo voy a decir dónde está para que no me moleste. Pero yo voy a ese arbolito y encuentro a Dios ahí. Y es figurativo, pero está en la Biblia. Porque la palabra de Dios, cuando Dios dice en Números 40 que mandó a que hagan el tabernáculo, le está diciendo que hagan un lugar, que esté en un lugar indicado de una forma indicada, en una posición indicada. Y no solamente eso, sino que tenga un proceso que cuando uno entra en el tabernáculo, tendríamos que entrar primero con adoración. Escuche, hay iglesias donde no se adora, no sabe lo que estoy diciendo. La adoración es fundamental para que la presencia de Dios baje. La iglesia que no sabe adorar no conoce la voz de Dios. Y sabe, les voy a decir, la adoración es fundamental para cuando estás en ese lugar íntimo. Que tú le adores. Y si sos de esos que se avergüenza como canta, hacelo lejos para que no te escuchen. Pero hacelo. Porque Él quiere escucharte adorar. Él quiere que vos te centres en tus sentidos. Y hoy leía un versículo de alguien que publicó: Dios quiere que tú busques el rostro de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. No solamente que lo escuche, sino que busque. Y yo digo algo más. Digo, yo tengo que llevar la presencia de Dios a todo lo que tengo que hacer en cada momento en el día, ya sea mi trabajo, mi estudio, mi compañera o lo que fuera. Tiene que estar Dios entre nosotros. Si Dios está entre nosotros, mi carácter cambia. Si Dios está entre nosotros, va a cambiar mi familia, va a cambiar mi trabajo, va a cambiar todo. Pero es difícil que alguien quiera llevar a Dios en todos lados. ¿Sabe por qué? Porque a veces somos más amigos, como nos decíamos ahí. Elí honró más a sus hijos que a Dios. Y muchas veces somos como Elí.
tenemos amigos y nos prendemos en las malas conversaciones que nos corrompen las buenas costumbres, especialmente que yo tengo que llevar a Dios ahí. Por eso, en este día yo quiero, antes de terminar, invitarte a reflexionar. Porque la presencia de Dios tiene que ir contigo siempre. Moisés decía, si tú no vienes conmigo, si tú no vienes, yo no iré a ningún lado. Dios le había sentenciado que su presencia no iba a ir con ellos porque eran rebeldes, eran duros de cerviz, eran cabezones, en otras palabras. Son cabezones. Yo voy a mandar un ángel, pero yo no voy a ir más con ustedes. Y sería trágico para cualquiera de nosotros que Dios mande un ángel que nos esté cuidando, que pasa muchas veces, que estamos predicando y no estamos con la presencia de Dios y el ángel hace que las personas pasen, pero Dios no está ahí, porque no está con ese pastor. Como decía mi hermano, muchas veces va a una iglesia y el pastor está pensando o está digitando el mensaje para beneficios personales, y lo que Dios está diciendo acá es algo mucho más elevado. Si Dios está contigo, entonces yo quiero ir con Él. Si Dios está con vos, entonces yo puedo tener comunión contigo. Pero si Dios no está en esta conversación, Dios no está entre nosotros, no tiene sentido. Dice, donde dos o tres se reúnen en el nombre del Señor, es decir, que invoco para que Dios esté conmigo, entonces Dios va a estar. Pero no es solamente un cumplido de decir la palabra lo dice, como muchos oran en la carne diciendo sí, porque está escrito. Los milagros no pasan porque estén escritos, si no llevaríamos una Biblia, está escrito, porque pase ahora el milagro. Los milagros suceden porque yo creo lo que está escrito, no lo que está escrito. No hace milagro la Biblia esta. Los demonios también saben la Biblia. Saben lo que está escrito. Creen y tiemblan también. Dios hace milagro cuando vos le crees a Dios. Cuando tenés comunión con Dios. Cuando escuchás la voz de Dios. Cuando decís, bueno, ahora sí. De oídas te había oído, pero ahora te veo. Ahora te conozco. Te he descubierto, Señor. Señor, ¿cómo no te conocí antes? Tantos años estuve ciego, confundido. Me mintieron, me decían quién eras tú, cómo eras. Y ahora que te conozco me doy cuenta que tú eres tan santo y tan puro. ¿Cómo vamos a honrar a Dios? Quiero decir esto como final. Si tú honras a un hermano, también estás honrando a Dios. Si tú honras a ese hermano que honra a Dios. Porque el primer versículo que leímos de Samuel, que dice que si tú no honras a Dios, yo tampoco te voy a honrar a vos. No voy a estar con esos que deshonran a Dios. Porque Dios se aparta de los tales. Jesús dijo a sus discípulos en la gran comisión que los mandó de dos en dos, vayan, si los reciben, bien. Pero si no los reciben, sacudan el polvo. Al que honra, honra. Ese fue el mensaje de hoy. Al que honra, honra. Aquel que te honra, honra. Honra al Señor, honra a tu hermano. Y estoy seguro que la gloria de Dios va a venir en tu vida de una manera sobrenatural. Caminemos en lo sobrenatural. Yo creo en lo sobrenatural. Hace unos días hablaba con un hermano, un pastor, y me hablaba técnicamente acerca del discipulado. Digo, qué lindo que es. Pero no te olvides que si el Espíritu Santo no está, esto termina siendo una secta. Si el Espíritu Santo no se maneja, no se mueve con libertad, es una secta, el discipulado de la secta, y se puede llamar cristiano también. ¿Me explico? Pero si Dios está, Él te va a dar la palabra exacta, te va a conducir al lugar exacto, te vas a despertar, y no porque usamos como referencia, me despierto 2 veces yo me despierto porque ya tengo más de 60 y como tenemos la próstata agrandada, entonces retenemos menos, tenemos que levantarnos. No, el Señor me despierta. Mentira, te levantás porque tenés que ir al baño. Esa es la verdad.
Pero ¿cuántas veces vos te despertás de madrugada y si el Señor me despertó, ¿y qué hiciste? Me fui a dormir. Ni siquiera te pusiste a hablar con Él. Si Él te hubiese despertado, hay algo dentro tuyo que es como un fuego, es como una voz que te despertó, es como un sueño, entre el sueño que te dice, tengo que hablar con Dios. Lo que menos le interesa a Dios es la rutina, lo que más le interesa a Dios es que puedas estar conectado. Quizás ahora Dios te está hablando y te está diciendo algo que es indicativo de parte de Él. Y te está diciendo, viste que yo te dije esta mañana que era más importante que te despiertes cuando yo te llamo, no cuando tenés ganas de ir al baño. Era más importante que dejes un día tus costumbres para oír mi voz. Que dejes un día todo eso que haces todo el tiempo para escucharme a mí y buscar mi rostro. El día que entiendas esa parte, vas a descubrir a Dios. Y cuando descubrís a Dios te vas a dar cuenta que Dios, una vez que te da, te exige más y te da más. Es todo el tiempo, es un torrente, es como un río que Él habla y habla y habla. Y hay un momento que decís, Señor, espera, yo he tenido momentos en letargos donde el Espíritu Santo me predica. Y yo después así me levanté y dije, voy a buscar si es cierto lo que me está diciendo. Y era tal cual y a más todavía. El Espíritu Santo me aclaró cosas que yo no las entendía en las Escrituras. Y cuando el Espíritu Santo te enseña, porque hay una unción, el Espíritu Santo ha puesto una unción en ti. Esa unción es la que te enseña, esa unción es la que te da conciencia de que lo que lees te tiene que tocar. Esa es la unción que tenemos todos los que tenemos el Espíritu Santo. Estoy hablando de la unción permanente, la unción que uno tiene cuando recibe a Cristo. Y es la unción que dice el apóstol Juan en capítulo 2 de Primera de Juan, que la unción que hay en ti te enseñará todas las cosas y no tener necesidad que alguien te diga, ¿cómo es esto? Entonces, cuando vos estás conectado por el Espíritu, ni siquiera necesitas teología, mucho menos apologética, ni todo eso que es todo bla, bla, bla. Cuando el Espíritu Santo te habla, los muros caen. Dios no nos mandó a salir a discutir el Evangelio. Dios nos mandó a demostrar su poder. ¿Cómo no dicen amén? Porque el Evangelio, ¿qué es? No, es discusión, hermano. Estamos con toda la apologética. El Evangelio, discusión. No, es poder. Aquel que cree y salvación. Volvamos a la palabra de Dios. Oremos por los enfermos, por los endemoniados. Y van a ver cómo el Espíritu Santo, algo incomprensible, ni siquiera científicamente comprobable porque no lo saben hacer, transforma un endemoniado en un corderito. Yo lo he visto en una cárcel donde asesinos recibieron a Cristo y se transformaron en corderitos de Dios. Donde violadores se transformaron en personas arrepentidas. Eso no lo hace la teología, lo hace el Espíritu Santo de Dios. Hace unos días fuimos con algunos a las campañas de Carlos Anacondia y la realidad está ahí cuando ves en la carpa cuántos cristianos estaban endemoniados y entraban y los llevaban revolcándose, gritando. Pero ellos cantaban lindo en la iglesia. Hasta predicaban bien algunos de ellos. He trabajado muchos años en las campañas y conozco cuántos endemoniados cristianos y hasta aún pastores endemoniados. No estoy en contra de los pastores, estoy en contra de aquellos que no pusieron al Señor por delante. Honra al Señor y vas a ver que Él te va a honrar a vos. Honralo y Él te honrará a ti. Honralo y Él te va a poner en el lugar de honra. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar y no se vayan porque después de este lugar tenemos algo
para compartir todos, ¿sí? Los que no vinieron se la perdieron. Oremos, Señor y Dios, al que honra, honra. Señor, ¿cuánto daría por estar cerca tuyo de una forma como lo hacía el profeta Samuel, Jeremías, Daniel, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo? Lo sobrenatural de Dios no era enseñanza humana. Pablo decía, mi enseñanza, mi prédica no es de humana sabiduría. Lo tomo por basura el conocimiento para demostrar a Cristo que es lo genuino. Lo que tengo que mostrar al mundo, que ellos puedan ver que la presencia de Dios puede cambiarlo todo. Señor, yo quiero darte gloria a ti porque toda gloria, todo el honor y la honra es tuya, Señor. Pasaron por este lugar cientos y cientos de personas. Personas que estaban perdidas, quizás algunas no conocían a Cristo y hoy son pastores. Señor, este es un pozo de agua donde vienen a beber aquellos que tienen sed buscando al Señor. Solamente, Señor, permíteme guiarlos a beber hasta saciar su sed, Dios. Señor, cambia nuestro corazón. Sabemos que tu presencia, tu espíritu, Dios, hace posible aquellas cosas que son imposibles. Señor, ¿cuántas personas pasaron por este lugar? Hoy podríamos pasar fotos de quienes ya partieron y son muchos. Y nos duele pensar cuántos ya no están. Cuántos invirtieron su tiempo, su dinero, todo por servir al Señor. Y tú fuiste fiel con ellos como ellos lo han sido también. Y por eso damos honra a aquellos que estuvieron, a aquellos que ya no están. Y damos honra a los que están aquí, Señor, porque los que están aquí son los que permanecieron. Los que cantamos hoy, así peleo mis batallas, Señor, cuando siento que estoy rodeado por ti, Señor. Señor, por eso te pido que este día, Señor, no sea un día más. Que nuestra música no sea una música más, ni siquiera bonita, sino que sea una música que te guste a ti, Señor. ¿Cuánto daría, Señor, como decía aquel predicador, mirar tu rostro y verte sonreír? Caería derretido a tus pies diciendo, Señor, gracias porque esa sonrisa me da prueba a mi corazón. Señor, te pido perdón por mis pecados. Señor, por mis malas intenciones, por no haber sido totalmente fiel. Y yo estoy seguro que esto, algunos decían, ¿cómo el pastor es así? Sí, yo, Señor, frente a ti, me siento que sigo siendo un pecador. Aunque tú me perdones, aunque tú me digas, hijo mío, aunque tú me justificas, Señor, yo siempre me voy a sentir que toda la gloria es tuya, Señor, y toda la honra te pertenece a ti. Señor, te doy gracias por estos 23 años. Gracias por los hermanos que hicieron un esfuerzo, podría decir hasta sobrenatural, porque ellos no pensaron estar aquí. Bendíceles, prospérales. Aquellos que vinieron de visita, aquellos que vinieron a servir, Señor, que sean honrados por ti, Señor, también. Como ellos te honraron, Señor, ellos reciban tu honra. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga. Y les invito a que no se vayan. Ahora hay una parte atrás donde vamos a disfrutar y comer un poquito. Y mañana es un día de gloria. Mañana prepárese porque el mensaje mañana va a ser poderoso. Va a haber una administración y va a estar la cena del Señor también. Así que yo les invito a que vengan temprano porque hoy faltan unos cuantos y mañana no van a tener mucho lugar que digamos.